vamos a tratar los fundamentos de la clasificación arancelaria. Inicialmente, el objetivo que tenemos a lo largo de esta jornada, que es pues muy bienvenidos a todos y esperamos que sea muy provechoso y que quede pues lo más esencial de lo más esencial del tema se logre transmitir. Nosotros el propósito que tenemos en el día de hoy es proporcionar herramientas conceptuales y prácticas sobre nomenclatura arancelaria, que es tal vez el tema que vamos hoy a tratar, nomenclatura arancelaria, destacando su importancia en el comercio internacional y en el cumplimiento normativo. Se busca que los participantes al final de nuestra charla desarrollen habilidades para interpretar y ojalá en lo posible lograr clasificar mercancías. El contenido que vamos a desarrollar es, primero, pues vamos a hacer como un repaso muy rápido de la evolución y el desarrollo del tema de la nomenclatura arancelaria. Luego vamos a hablar ya específicamente del convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que se abrevia normalmente como sistema armonizado. Ese es el tema digamos, ahí es donde vamos a estar hablando todo el tiempo de nuestro sistema armonizado. Luego vamos a hablar de algunas definiciones básicas, no todas, pero las más importantes. Luego vamos a hablar muy resumidamente del marco normativo colombiano que hay sobre nomenclatura arancelaria. Luego vamos a hablar sobre la estructura del sistema armonizado. Vamos a hablar a continuación para poder hacer, digamos, una aplicación del sistema armonizado. Vamos a hablar sobre las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura. Posteriormente voy a desarrollar un ejemplo de clasificación arancelaria de mercancías y al finalizar vamos a ver si logramos hacer dos ejercicios de clasificación arancelaria con la participación de todos a través de dos forms que se tienen preparados. Bueno, muy bienvenidos nuevamente y vamos a iniciar. Entonces, pues a lo largo de la historia y desde hace muchos años siempre ha habido la necesidad de que el comercio internacional maneje un lenguaje común para facilitar el comercio y también para temas de regulaciones comerciales. Es así como, por ejemplo, culturas, digamos, antiguas como la egipcia, la cultura romana, los romanos, los fenicios y tal vez de las más representativas, la ruta de la seda, ya tenían un listado y algún nivel de clasificación para facilitar el comercio internacional que ellos hacían. Por ejemplo, en el caso de la ruta de la seda, que fue un comercio internacional desde China a Europa, que inició por allá por el año 130 antes de Cristo y se extendió hasta el año más o menos 1450 después de Cristo. Ellos ya tenían un sistema de clasificación así pues general en donde, por ejemplo, ya habían listados pues de mercancías que ellos transportaban, comercializaban, como por decir algo, pues la misma seda, la cerámica, ellos descubrieron el papel, básicamente estos, y las especies que se me estaba olvidando. Entonces, ellos ya habían hecho una pequeña agrupación y a su vez dentro de cada agrupación otras clasificaciones para facilitar el comercio internacional. Yo creo que la idea en general es lógica, ¿no? Pues, o sea, necesitamos hablar un mismo lenguaje para podernos entender en temas comerciales. Pues, finalmente, pues todo obedece como a un principio de la necesidad de organizar las mercancías y que pueden también considerarse como bienes que son los objetos del comercio internacional. Y y se fue, digamos, desarrollando la idea
con el mismo concepto, principio, por ejemplo, que encontramos en una librería, cuando ingresamos a una librería y encontramos estantes, unos son de química, otros de física, otros de matemáticas, otros de arquitectura, otros de derecho. Bueno, entonces más o menos con esa lógica que yo creo que es fácil de comprender para todos nosotros, se fue, digamos, construyendo la actual clasificación, perdón, más que la actual nomenclatura arancelaria. Con esa misma lógica, por ejemplo, es la lógica que se aplica en los almacenes de grandes superficies. Por ejemplo, uno ingresa a un almacén de grandes superficies y se encuentra separadas las cosas, productos de aseo, productos de vestido, calzado, mercado, carnes, fruver, o lo mismo cuando ingresa uno a una ferretería, pues cualquiera, así sea pequeña, pero más fácil de observar en una de grandes superficies donde encuentra uno sección de eléctrico, sección de cemento, construcción, sección de tubería, sección de pisos, etcétera, pinturas. En esa misma lógica fue como se fue construyendo la nomenclatura arancelaria, con el propósito que hemos de facilitar el comercio internacional. Más adelante vamos a desarrollar bien la idea y lo importante es sí, que probablemente al principio se empleen palabras, pero a lo largo de de la presentación se van aclarando, se van afianzando el concepto. No se preocupen, pues inicialmente pues ahí vamos de lo general a lo particular. Bueno, entonces vamos a hablar de la nomenclatura arancelaria. No, la nomenclatura arancelaria no es el único caso de nomenclatura que conocemos. Ustedes ya han visto en muchos casos que la nomenclatura arancelaria, perdón, la nomenclatura en general, pues tiene muchas aplicaciones en varios campos de las ciencias. Por ejemplo, la más conocida que todos tenemos que ver es la nomenclatura, digamos, urbana, en donde colocamos un número, unas letras y con eso ya logramos, aplicando unas normas, logramos, digamos, ubicarnos geográficamente en un sitio. Ese es un tipo de nomenclatura y la conocemos que la nomenclatura urbana. Más específicamente, pues hay otros ejemplos de nomenclatura. Una de las nomenclaturas más conocidas es la nomenclatura química, que la maneja una organización que se llama IUPAC. Entonces, por ejemplo, ahí observamos acá, esto pues así solo no nos dice nada, pero ya aplicando las normas y la nomenclatura, entonces decimos esto corresponde a óxido de hierro 2 y esto corresponde a óxido de hierro, perdón, este es óxido de hierro 3 y este óxido de hierro 2. Sí, eh, ya aplicando las normas de ellos. Hay otras nomenclaturas muy comunes que todos manejamos, que es la nomenclatura biológica. Pues ustedes ya hemos hablado si ustedes de alguna forma en algún momento de nuestra formación nos han hablado de la nomenclatura científica para hablar de por ejemplo, de las plantas, de las claves taxonómicas. Entonces, por ejemplo, la papa se conoce como papa en algunas regiones, en otras se conoce como patata, pero pues ellos la han llamado Solanum quitoense para fines de su nomenclatura. También tenemos otro ejemplo, la nomenclatura matemática, el número pi, por ejemplo, que ya ustedes saben que representa la relación entre la circunferencia, o sea, el perímetro y el diámetro del círculo. Y aquí está entonces unos tipos que aquí es donde queremos trabajar nuestra nomenclatura en el día de hoy, que es la nomenclatura, digamos, internacional empleada en comercio internacional, que tiene fines estadísticos, pero también pues de identificación y clasificación. Entonces, ya entrando específicamente en este tipo de nomenclatura, la nomenclatura de comercio internacional, entonces encontramos varios ejemplos que se emplean según la necesidad y según las organizaciones para el tema de la nomenclatura estadística empleada en comercio internacional. Entonces, las nomenclaturas estadísticas utilizadas para recopilar y analizar datos sobre el intercambio
mercancías entre países. Algunos de los principales sistemas son la clasificación uniforme para el comercio internacional. Esa se emplea, es útil y en algunos casos, digamos, algunas aplicaciones se emplea mucho. Yo creo que ustedes lo habrán visto en su formación. Lo mismo la clasificación industrial internacional, la clasificación de comercio según uso o destino. Y acá en el número 4 está la que vamos a tratar a lo largo de de la presentación, que es el sistema armonizado, que aunque es una nomenclatura arancelaria, ahora vamos a explicar de eso, nomenclatura arancelaria, también se usa y es muy importante para, para fines estadísticos de comercio global. Es una utilidad muy grande que también tiene. Bueno, también hay otra, la nomenclatura combinada de la Unión Europea. Esos son ejemplos y quería pues presentar que hay varios sistemas de nomenclatura en comercio internacional, pero para efectos de nomenclatura arancelaria empleamos el sistema armonizado. Vamos a hablar un poquito del origen y la evolución del sistema, de cómo aparece el sistema armonizado. Bueno, inicialmente tenemos que hablar de una organización que se llama la Organización Mundial de Aduanas, que tuvo otro nombre en sus principios, actualmente la conocemos como la Organización Mundial de Aduanas, que es un organismo internacional dedicado a apoyar a los países miembros, a cooperar y estar comunicados entre ellos en materia aduanera, y que actualmente cuenta con 186 miembros que representan aproximadamente el 98% del comercio mundial y tiene sede en Bruselas. Esa es como la fuente, digamos, de donde se, mm, se origina nuestro sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, o sea, el convenio internacional. Vamos, segundo. Aquí un poquito sobre sobre la evolución, unas fechas interesantes, sobre cómo fue que se llegó a establecer este convenio internacional del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, que como hemos dicho, se abrevia y se conoce como sistema armonizado nada más. Más o menos por allá bueno, ya hemos visto que inicialmente pues los países, tanto en la antigüedad como posteriormente más recientemente, los países fueron desarrollando unos listados alfabéticos de mercancías, pero eran muchos y no siempre coincidían la misma mercancía. No siempre se denominaba de la misma forma en en los diferentes listados y eso pues obvio dificultaba el intercambio de mercancías en el comercio internacional y fue así como por allá por los años de 1940, 1945, hubo una reunión en París en donde dijeron, bueno, vamos a tratar de ponernos de acuerdo y tratemos de unificar nuestros listados alfabéticos, porque va a ser muy difícil para muchos fines y sobre todo, pues ustedes saben, las regulaciones comerciales y las de medidas de comercio exterior están asociadas a las mercancías. Entonces, fue así como inició esa, digamos, esa necesidad de unificar el lenguaje internacional y por ahí, por el año de 1952, se funda el Consejo de Cooperación Aduanera en Bruselas, Bélgica, inicialmente con 17 países miembros, y su objeto prácticamente es el mismo de ahora, era mejorar la eficiencia y cooperación entre las administraciones aduaneras. Y ellos inicialmente tenían, habían adoptado entre estos 17 países la nomenclatura arancelaria de Bruselas, que así se llamaba. Era como el primer, bueno, la primera fase, por decirlo así, de la nomenclatura armonizada a nivel global. Posteriormente, ya el 14 de junio de 1983, el Consejo de Cooperación Aduanera presenta en Bruselas el que habíamos mencionado, Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y este entra en vigor, o sea, ya entra en aplicación el 1 de enero de 1988. Ahí hablaríamos que entró la primera versión del,
del convenio internacional. Este convenio entonces es administrado por la OMA, y es quien tiene a su cargo administrar el convenio en el marco de lo que significa un convenio internacional, el marco legal de un convenio internacional. Digamos que hay muchos aspectos digamos, de administrativos, de cómo funciona con los comités, etcétera, pero eso no hace parte del alcance de esta presentación. Obviamente eso pues tiene mucho tema también que tratar. Interesante que el Consejo de Cooperación Aduanera cambió de nombre a Organización Mundial de Aduanas en el año de 1994, pues con el objeto de mejorar su alcance y misión global. Entonces, este es como así un marco general de cómo estamos llegando a este momento con el sistema armonizado, que ya hemos mencionado de qué se trata. Bueno, entonces, ¿qué es el sistema armonizado de clasificación de mercancías? Es un sistema internacional que organiza y codifica todos los productos y bienes que se comercializan en el mundo. Su objetivo es facilitar el comercio internacional mediante una nomenclatura común que permite identificar fácilmente cada tipo de mercancía. Por ejemplo, este convenio se puede conseguir en internet y pues ese habla toda la parte pues normativa, legal. El artículo 1, por decir algo de este convenio, dice, la nomenclatura que comprende las partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las notas de las secciones de los capítulos y de las subpartidas, así como el reglamento general para la interpretación del sistema armonizado. Esto ahorita lo vamos a desarrollar más en detalle. Es interesante mencionar que el convenio internacional o sea, estamos hablando de que, pues obvio, la gente dirá, pero estamos hablando de que el primero fue hecho en 1988, inició la primera, el término pues que se emplea es enmienda, es la primera versión. Pero, pues bueno, pero ¿qué pasa si está claro que las mercancías van evolucionando, van cambiando? Entonces eso es necesario y es un trabajo, pues digo, muy importante y también muy laborioso el estar actualizando este convenio. Es así como llamamos enmiendas, las modificaciones periódicas que se realizan a la nomenclatura arancelaria internacional. Estas actualizaciones son ordenadas pues por la Organización Mundial de Aduanas, pues por solicitudes de todos los miembros, y se hace cada 5 años, con el objeto de mejorar la clasificación de mercancías y adaptarlas a los cambios en el comercio global. En este momento estamos en la séptima enmienda que entró en vigencia desde el 1 de enero del año 2022 en este momento. Y como son 5 años, pues estamos ahí todavía con la séptima enmienda. Se espera que la octava enmienda entre próximamente en vigor, pero bueno, hay una situación derivada de la pandemia que se va a hacer una excepción y creo que esta séptima enmienda va a durar 7 años, perdón, 6 años, no 5 años, por una razón, digamos, de fuerza mayor. Las enmiendas atienden principios como cambios en el volumen del comercio internacional. Significa que pueden haber mercancías y que para ser más exactos, hablando ya en un lenguaje más de nomenclatura, partidas que entran en desuso y pueden ya no ser de interés en el comercio internacional, entonces estas partidas se van retirando o pueden aparecer nuevas mercancías que es necesario incluir, entonces ahí se debe estar actualizando. Lógico, es muy lógico que deba ser así, atendiendo entonces cambios en el volumen del comercio, cambios en temas de salud y ambiente, es decir, para proteger a las naciones también de temas, por ejemplo, productos que nos afectan la capa de ozono, productos que han sido reconocidos tóxicos. Hay que hacer algo con esos, hay que
tratar de, digamos, cada país trata de evitar que ingresen, entonces aquí también eso se tiene en cuenta. Lo que tal vez lo más importante son los cambios tecnológicos. Por ejemplo, muy probablemente en la primera enmienda no podíamos hablar de carros eléctricos, ni carros híbridos, ni de impresoras 3D. Actualmente, pues hoy ya tenemos que estar, digamos, bien, o sea, en el arancel es necesario que se vayan incluyendo estos cambios. Sin embargo, entiendo que va más rápido el cambio, los cambios que la posibilidad de reaccionar del convenio, sí, pero pues es un proceso que toma tiempo y como se trata es un convenio internacional, sin embargo, en esa política se está, de ir actualizándose permanentemente. Y finalmente, pues también se aprovecha en cada enmienda para, para mejorar la uniformidad de los textos, etcétera. Aquí es importante mencionar que los idiomas oficiales del sistema armonizado son el francés y el inglés. Se hace una traducción oficial, se hace una traducción oficial del francés al español, con la participación de todos los miembros, tanto de todos los países de habla hispana y también creo que habla portuguesa, para poder unificar, digamos, la traducción, ¿no?, del francés al español, y así y todo puede que hayan, digamos, términos que son muy claros en alguna parte de América Latina, pero en otros no tanto. De ahí la importancia, digamos, de investigar el significado de las palabras. Normalmente recurrimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Bueno, vamos a hablar así rápidamente de algunas definiciones, unas definiciones que ya de alguna forma ya hemos mencionado. Entonces, ¿qué es una mercancía? Es todo bien clasificable en el arancel de aduanas, que más o menos siempre reúne las siguientes condiciones: que es tangible, que es transportable y que es comercializable, y que a su vez es sujeto del régimen aduanero. Esa es la definición de mercancía. Entonces, aquí hay algo tal vez importante que mencionar, que en el sistema internacional, el sistema armonizado de codificación, de designación y codificación de mercancías, solamente vamos entonces a incluir bienes, no se van a incluir los servicios, solamente bienes, o sea, mercancías. La nomenclatura es un conjunto de voces técnicas propias de una disciplina. Eso es lo que nos dice la Real Academia de la Lengua. Conjunto de voces técnicas. Ya vimos que hay muchos tipos de nomenclatura. Eso ya está claro. Entonces, leamos un poquito qué es la clasificación arancelaria de mercancías. La clasificación arancelaria de una mercancía es el paso inicial, y es muy importante, o sea, es esencial, básico. Mejor dicho, sin ese es imposible seguir con muchos temas de comercio internacional. Entonces, la clasificación arancelaria de mercancías es un paso inicial en la operación del comercio internacional. Se trata de un código numérico un código numérico que se asigna a todas aquellas mercancías que vayan a ser importadas o exportadas, tanto importadas como ambos temas, ¿no? Permite conocer cuáles serán los aranceles de importación. Ahorita vamos a ver qué es arancel, porque pues hasta ahora no hemos visto bien qué es la palabra arancel. Los trámites de exportación en origen, los requisitos de importación en destino o las posibles medidas de políticas de comercio que afecten esas mercancías. De acuerdo con el artículo 304 del decreto 1165, ya vamos a ver, el decreto 1165 es el estatuto aduanero, pues, que es 1165 de 2019. La clasificación arancelaria es una decisión técnica consistente en asignar un código numérico a las mercancías que se denomina su partida arancelaria, teniendo como presupuesto fundamental el conocimiento de sus características físicas, químicas, técnicas, entre otras, en el marco de la nomenclatura arancelaria vigente. Esto más adelante lo vamos a ampliar un poquito mejor.
y lo vamos a entender un poquito. El arancel entonces básicamente es como para facilitar la comprensión, la palabra arancel, cuando vemos, ustedes saben ahora que el arancel está siendo utilizado como, digamos, un tema de regulación de comercio, medidas proteccionistas y va cambiando según la política que tenga cada gobierno, como la orientación que se le quiera dar de un comercio abierto o proteccionista. Entonces, básicamente el arancel es como un conjunto, es como si sumáramos la nomenclatura arancelaria más un porcentaje de tributos aduaneros. Cuando tenemos la nomenclatura arancelaria, es decir, un código, un texto que corresponde a ese código y una tarifa, entonces ahí sí podemos hablar de arancel. En este momento, pues nosotros no nos vamos, esta presentación realmente no es exact, no vamos a tratar todo el tema de arancel porque es un tema supremamente amplio y pues obviamente tiene mucho que hablarse, no es el alcance de la presentación. Nosotros vamos a trabajar el tema de la nomenclatura arancelaria. Ese es el propósito nuestro. Bueno, que finalmente la resolución de clasificación arancelaria es así de una forma muy general, pues nosotros en la DIAN tenemos como una especie de servicio para que cualquier interesado solicite oficialmente una clasificación de su mercancía. Pues hay un procedimiento y unos términos, unas condiciones, todo está regulado, pero pues tampoco es del alcance de esta presentación. Para no extendernos mucho, solamente como les he mencionado, vamos a hablar más que todo de la nomenclatura arancelaria. Este tema sí lo vamos a ver más adelantico, que es el desdoblamiento arancelario, es la subdivisión de una subpartida arancelaria en códigos más específicos dentro de la nomenclatura de un país, pero bueno, esto permite una clasificación más detallada de los productos, facilitando la aplicación de políticas comerciales y aduaneras. Bueno, entonces aquí hay unos desdoblamientos de orden nacional y otros de orden regional que más adelante los voy a explicar mejor, entonces avancemos. Rápidamente, un resumen del marco normativo. Pues así rápidamente, como hemos visto ya en alguna forma, en el año de 1983 se desarrolla el convenio por la Consejo de Cooperación Aduanera, que conocemos como Organización Mundial de Aduanas. En el año de 1988 entra en vigor la primera enmienda. Nosotros en el año de 1973 se aprueba el Acuerdo de Cartagena y se forma el Pacto Andino, hoy conocido como Comunidad Andina de Naciones. En 1986 nosotros se aprueba la nomenclatura arancelaria, o sea, ¿qué significa? Pues que inicialmente la nomenclatura o el convenio, el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías fue adoptado inicialmente a nivel del Pacto Andino, pero ya posteriormente Colombia ya se hizo miembro directo. En, fue así como en el año de 2001, pues con esta ley 646 de febrero ya se hace país directamente contratante. Inicialmente estábamos bajo, pues compartiendo esa membresía como un acuerdo regional. Posteriormente, ya en el año 2019, perdóneme, esto es ya, aquí es como una reiteración de la parte histórica que ya hemos mencionado. Esto es algo general, el decreto 1165 en el artículo 304, este decreto 1165 regula el régimen aduanero y este artículo nos establece los criterios, el artículo 304 establece los criterios para la clasificación arancelaria. Em, la edición 885 establece que los países miembros de la comunidad andina podrán crear y elaborar sus aranceles
desdoblamientos a 10 dígitos denominados subpartidas nacionales y notas complementarias nacionales siempre que no contravengan la nomenclatura del sistema armonizado. ¿Qué significa? Más adelante que lo vamos a ver, lo que ocurre es que, digamos, hay unas, hay un, hay unas, digamos, clasificación a nivel regional y otra a nivel país, y ya lo vamos a ver más en detalle. Bueno, yo creo que podemos avanzar. Bueno, entonces este ya es el decreto de la séptima enmienda que actualmente estamos aplicando. Aquí tal vez es importante mencionar que la DIAN, particularmente la Coordinación de Clasificación Arancelaria de la Subdirección Técnica Aduanera, es oficialmente la competente para pronunciarse de forma oficial sobre cuál es la clasificación arancelaria de una mercancía. Digamos, esa es la competencia legal que tiene la Coordinación de Clasificación Arancelaria. Entonces, aquí el decreto 1881 del 30 de diciembre de 2021 adopta la última enmienda, que en ese momento es la séptima y es la que actualmente tenemos en vigencia. Este decreto es fundamental. Es importante tener en cuenta que se va, entonces, como habíamos dicho anteriormente, más o menos se va actualizando cada 5 años y debemos estar siempre conocedores de cuáles son los cambios y si queremos saber cómo está una mercancía en una determinada fecha, tenemos que buscar la enmienda que corresponda para ese año. Eso es importante porque pues no siempre las mercancías continúan siendo ubicadas en la misma codificación en todas las enmiendas. Más o menos sí se mantiene la mayoría de las veces, pero en algunos casos cambia, entonces es importante siempre estar ubicándose en qué fecha estamos de interés y si es una mercancía de este momento, la que queremos, digamos, conocer su clasificación arancelaria, entonces esa mercancía debemos recurrir a este decreto 1881, que es el que está en vigencia. Eh, ¿Cuál es la estructura? Vamos aquí, ¿cuál es la estructura del sistema armonizado? Entonces, el sistema armonizado, digamos, lo aterrizamos a este decreto, que es simplemente lo que se hace es acoger la última enmienda, tanto del sistema armonizado como de las codificaciones regionales y de las nomenclatura a nivel país, que ya vamos a aclarar el tema. Bueno, entonces aquí el sistema armonizado tiene esta es la portada, por decirlo así. El sistema armonizado expresado en este decreto. Nos habla de las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura. Estas reglas generales son súper importantes porque son el fundamento legal con el cual se sustenta una clasificación de una mercancía o sí. Estas las vamos a ver más en detalle más adelante, solamente aquí las quiero presentar como parte de la estructura. Entonces, la estructura de la nomenclatura, esto aquí continuando con esto simplemente pues son imágenes tomadas del decreto 1881. Entonces nos dice que en el 2, el artículo sobre la nomenclatura arancelaria nacional. Aquí ya es tal vez importante ir entendiendo esto. La estructura de la nomenclatura del arancel de aduana nacional, o sea, colombiana, está conformada por la nomenclatura del sistema armonizado con sus notas de sección, capítulo, subpartida y códigos hasta los 6 dígitos, hasta los primeros 6 dígitos. Luego, la nomenclatura andina,
hay una nomenclatura andina que es de como pues de los países que hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones y Colombia desde el 2005, digamos, perdón, desde el 2005 se adoptó una nomenclatura andina y que pues Colombia también está como país miembro está obligado a observar. Entonces ella se llama la nomenclatura andina o nomenclatura andina y va hasta el código, cuando tenemos a 8 dígitos, va hasta andina y luego las subpartidas nacionales que van hasta el dígito 9 y 10. Esto ya lo vamos a aclarar un poquito para que se entienda mejor. Entonces acá, esta es como por llamarlo así, el índice general del sistema armonizado. Entonces, ¿qué observamos? Observamos que tiene secciones, las cuales están y, con números romanos, obsérvese. Cada sección tiene un título de sección. Acá la sección uno, animales vivos y productos del reino animal. A su vez, cada sección se divide en capítulos. Estos son los capítulos de la sección. Y a su vez, estos llamaríamos nosotros los títulos de los capítulos. Aquí interesante, eh, rápidamente podemos ver que cuál es qué fundamentos se estructuró esta clasificación. Entonces vamos de lo menos elaborado a lo más elaborado, ya lo vamos viendo. Reino animal, reino vegetal, grasas, productos de la industria alimenticia, productos minerales, productos de las industrias químicas, caucho, plástico, papeles, madera, eh, textiles, calzado, manufacturas de piedra, perlas, metales comunes y sus manufacturas, bueno, máquinas y aparatos. Vea que ya vamos a unos niveles de elaboración más grandes. eh, Así es la estructura del arancel, es decir, va de lo menos elaborado a lo más elaborado y a su vez dentro de cada sección también se tiene esa lógica. Dentro de cada sección inicialmente con lo más básico, por ejemplo, materias primas y luego ya manufacturas o preparaciones, y esa es como la lógica que tiene la estructura de la organización que se hizo de las mercancías. Es interesante aquí tal vez mencionar que hay la sección 20, o sea, tenemos 21 secciones. Y la sección 20 es una sección pues que es interesante siempre estar atentos cuando vamos a clasificar mercancías porque hay algunos elementos que por algún motivo acordaron enviar a esta sección. Por ejemplo, los juguetes. Un juguete podría ir como una manufactura, juguetes para niños. Por ejemplo, un juguete podría, al ser de plástico, podría considerarse una manufactura de plástico del capítulo 39, plásticos y sus manufacturas. Sin embargo, por alguna razón, tal vez de control de comercio, bueno, no sé exactamente cuál, han decidido enviarla aquí al capítulo 95. Bueno, entonces vamos a hablar rápidamente del vocabulario que debemos manejar para hacer la clasificación de mercancías. Aquí yo tomé una foto de la sección 11 y lo que nos habla la sección 11. Entonces vamos a tratar de familiarizarnos con estos nombres. Aquí es obvio, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, son muchas secciones. ¿Cuántas secciones son? Ya habíamos visto, son 21. Y aquí lo que hice fue de la sección 11, ir a esta página y tomar una foto para tratar para presentar el vocabulario básico fundamental para poder nosotros
digamos, manejar el lenguaje del sistema armonizado. Entonces, esta parte la vamos a llamar el número de la sección. Entonces, el número romano, sección 11. El título de la sección es materiales textiles y sus manufacturas. Entonces, esto lo vamos a llamar título de sección. Habíamos hablado de las notas. Es muy importante, son muy importantes las notas porque las notas son el fundamento, el sustento legal para la clasificación, aparte pues de otros, de los textos de partida, pero acá inicialmente siempre tenemos que estar atentos a lo que nos dicen las notas. Entonces vamos a encontrar notas de sección. Vamos a encontrar más adelante, bueno, notas de sección, más adelante voy a mencionar un poquito sobre las notas. Ahora, eh, puede que acá mismo en la sección 11 nos habla de notas de subpartida. Son notas que nos aclaran, que nos precisan, nos dicen información sobre, nos sacan o nos incluyen determinadas mercancías, entonces es de interés muy importante estar siempre atentos a lo que nos dicen las notas. Entonces hemos visto que hay notas de sección, notas de partida y ahora vamos a entrar al otro tema que son los capítulos. El capítulo 54, para que ustedes vean acá, también hace parte de la sección 11. Vea, sección 11, materias textiles y sus manufacturas habíamos visto que tiene notas de sección y esas notas de sección también tienen notas de su partida. Entonces, para tomar un ejemplo, nos fuimos al capítulo 54. Es eso lo que estoy aquí presentando. Entonces, en el capítulo 54, esto lo vamos a llamar el número del capítulo. El número del capítulo, entonces ya va con número arábigo, ¿vale? Y como igual, análogamente a lo de las secciones, tiene en este caso, título de capítulo. Entonces, ¿cuál es el título cómo es el título del capítulo 54? Son filamentos sintéticos o artificiales, tiras y formas similares de material textil sintético o artificial. Entonces, acá igual, entonces tenemos notas de capítulo. Notas de capítulo, ¿se acuerdan que también habíamos visto que había notas de partida, de subpartida? Entonces también hay notas de capítulo. Es importante mencionar que no en todos los casos, no siempre en todos los casos vamos a encontrar notas de capítulo, ni en todos los casos, casi notas de sección sí, pero notas de capítulo no siempre. Entonces, pues hay que revisar ahí según sea nuestra utilidad. Bueno, entonces aquí ya vamos a entrar más en detalle. Vamos a tomar del capítulo 54. Esto es una foto que tomé de lo que llamamos el arancel de la séptima enmienda, o el decreto 1181, que como mencionamos, es el que está actualmente en vigencia. Entonces, vamos ahora sí a aterrizar la palabra partida a nivel del sistema armonizado y que es un texto de partida. Entonces, como ejemplo el 5401. Esto lo vamos a llamar, que está compuesta por los cuatro primeros dígitos lo vamos a llamar partida. Eh, ¿Cómo se compone la partida? Pues se compone del número del capítulo, que habíamos dicho que el capítulo 54, y el orden en que va dentro de cada capítulo, las diferentes divisiones que se han hecho dentro de cada capítulo. Entonces, en este caso es el 01, aquí el 02, y, bueno, así hasta donde corresponda. Entonces, estos cuatro números iniciales los vamos a llamar partida, y acá la, cuando tiene seis dígitos, lo vamos a llamar partida a nivel del sistema armonizado. Entonces, acá ya quiero hacer énfasis que estas primeras seis dígitos son los que nos ordena el sistema, el convenio internacional
del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías y son inamovibles y ninguno de los 196 países que dijimos, 198, puede modificarlos. Están en la obligación de respetarlos hasta este sexto, ¿vale? Vale. Entonces, esta parte, esto acá, se llama, o sea, la partida 5401 tiene un texto de partida que es, o sea, el título es hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales, incluso acondicionados para la venta al por menor. Entonces, esto lo vamos a llamar texto de partida. Ahora, rápidamente, ahora ya vamos a ver cómo es la mecánica para, pues, mm, reafirmando lo anterior, mejor dicho, vamos a ahora hablar a nivel de las subpartidas, ¿vale? Entonces, esto ya habíamos dicho que era la partida y que este es otro ejemplo, ¿no? 5501, aquí estamos con el capítulo 54, aquí vamos con otro capítulo que es el 55. Y entonces, bueno, el 5501, este es entonces la partida de 4 dígitos y el capítulo 55, la primera división del capítulo 55, entonces nos forman la partida. Acá tenemos entonces una partida que ya ustedes observan tiene 10 dígitos, ¿vale? 10 dígitos. Ya estos 6 primeros, ya sabemos que no los podemos modificar en ninguno de los países miembros y esos son constantes en todos los países, estos primeros 6 y que los hemos llamado, por ejemplo, los hemos llamado subpartida a nivel del sistema armonizado. Pero entonces, cuando, así para efectos del vocabulario, ya voy a explicar mejor, cuando lo tenemos así a 10 dígitos, entonces llamamos es el número de la subpartida, o sea, esto a 10 dígitos, ya lo llamamos subpartida, ¿vale? Y igual que de manera análoga a lo que habíamos hablado acá de los textos de partida, hay texto de subpartida, ¿vale? Mira, 10 dígitos, su nombre de Aramidas, entonces este sería el texto de la subpartida. Bueno, eh, aquí es importante, entonces vamos a hablar de los desdoblamientos a nivel andino, a desdoblamientos a nivel nacional. Entonces acá simplemente lo que yo quiero en este momento, ya luego vamos a explicar cómo cuando ubicamos una partida y nos vamos a adentrar dentro de las subpartidas, cómo, en qué orden y cómo vamos a ir buscando. Entonces, acá por ejemplo está subpartida que tiene este 10, es el único ejemplo, y este 2, esta subpartida 5501, 3010, y esta son desdoblamientos a nivel regional o andino. ¿Qué significa? Aquí donde hay 0000, aquí estas que están 00, significa que esas subpartidas no fueron desdobladas a nivel regional o en la nomenclatura andina. Entonces se deja en 00. Pero esta, por ejemplo, 5501 3010 y 5501 3090 significa que por algún motivo los señores de la comunidad andina de naciones dieron, necesitamos desdoblar estas y lo hicieron, ¿vale? Bueno, ahora, entonces, cuando va hasta 8 dígitos, incluye la nomenclatura del sistema armonizado hasta la sexta, más las siguientes otras dos cifras dígitos, perdón, los siguientes otros 2 dígitos, entonces son los del nivel regional. Y finalmente los últimos dos, o sea que se corresponden al noveno y décimo dígito, entonces estos sí van a ser desdoblamientos a nivel nacional. Por decir algo, este 10 y este 90 son ejemplos de desdoblamiento. Este es un desdoblamiento este es un desdoblamiento nacional porque pues se observa cómo
aquí no tenemos un cero, sino que tenemos 10 y 90, significa que aquí nosotros en Colombia, por algún motivo, por beneficio, bueno, por solicitud o por necesidad, para controlar el comercio, evitar, digamos, posible por decir algo, no lo sé, por decir algo, un contrabando técnico, o tener mejores estadísticas, fue necesario hacer este desdoblamiento, estos dos a nivel nacional, ¿vale? Bueno, entonces hemos visto cuando hablamos de desdoblamiento es una subdivisión. Esto lo vamos a ver ahora mejor en un ejemplo.